Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Joss Tres Palacios, relacionista de Ideas GCM, y mi co-host es Jerry. Hola. García Sea, ¿cómo estás? Buenos días. Pues nosotros somos relacionistas con más de casi 25 años de experiencia y pues nos apasiona la comunicación. Y Antídoto se trata de esto, de comunicación, relaciones públicas y... Pero somos jóvenes. Pero somos jóvenes, estamos actualizados y por eso hacemos este podcast. La comunicación evoluciona a pasos agigantados todos los días. Ya vimos que Threads, es la nueva... Sí, vamos a platicar la nueva un poquito. aplicación, ¿no? que surgió esta semana. Sí. Y bueno, pues bienvenidos. Esto es Antídoto, el antídoto para cualquier problemática, reto institucional, corporativo, organizacional. Bueno, la comunicación es el antídoto para cualquier reto, para todo, hasta una relación personal, ¿no? Claro. Entonces, bienvenidos. Esto es Antídoto. Síganos en redes, @podcast Antídoto. Nos pueden escuchar en Spreaker, Spotify, y si quieren ver cómo se graba este podcast en vivo, nos pueden ver en Facebook Live de Promo Estéreo todos los días. Connie está en los controles como cada lunes, gracias. Y bueno, pues arrancamos el día de hoy con mucho entusiasmo. Ya es lunes 10 de julio, ya estamos oficialmente en vacaciones, ¿no? Tu chiquita ya está de vacaciones también. Sí, eso de las vacaciones, pues es nada más para ella, porque luego me doy cuenta que sigo. Ok, estamos de vacaciones de niños. Yo estoy en vacaciones del teatro, así que sí son vacaciones, está bien. Exacto. Pero bueno, estamos el día 191 del año, el 191º día. Quedan 174 para finalizar este año y el santo del día de hoy es Cristóbal. Hay otros santos, pero son muy desconocidos en México. Okay. Solamente se nos ocurrió Cristóbal. Es un nombre polémico. Pero... Exacto, sí, es un nombre polémico. Hoy es Día del Árbol, el Día Internacional del Árbol, nuestro gran amigo de la naturaleza y de las ciudades. Y también es Día de los Beatles, así que pues a disfrutar de una buena música. Curiosidades de un día como hoy. En 1212 en Londres, un incendio arrasa con más de la mitad de la ciudad. Es un incendio muy famoso, como el de la ciudad de Chicago también, que arrasó más de la ciudad, entonces es importante. En 1553, en Londres también, Lady Jane Grey accede al trono. No sé si viste o leíste su libro, la historia de Jane Grey, que es muy buena. En 1821, Estados Unidos toma posesión de Florida, que se la compra España, se cede el territorio. En 1903, en el Valle de la Muerte, California, se registra la temperatura más alta en la historia de Estados Unidos, 56.7 grados centígrados. Solo será superada por los 58.5 de julio de 1966 en San Luis Río Colorado, México. ¿Qué tal? Y en 1962, Estados Unidos hace el espacio el Tesla, el primer satélite de comunicaciones, muy, muy importante para nuestros temas de ahora de actualidad y de todo lo que estamos viviendo. Pues nació cuando empezamos a mandar satélites de comunicaciones al espacio. De ahí para el real, ¿cómo nos va, no? Hoy vamos a ver nuestro refrán del día, al azar. Esta sección patrocinada por don Julio. Un abrazote. Julio Adrián, el locutor. Claro. No la bebida. Donde lloran está el muerto. Mira, los llantos nos guían hacia donde reposa el fallecido. Y de modo similar sabremos que alguien que se lamenta puede estar escondiendo algo importante. No lo conocía. Donde lloran está el muerto. Muy bien. Tú tienes un tip para nosotros el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, además, antes del tip, fíjate que sigo una página que se llama Cultureando y tiene unas cosas muy peculiares, y una de ellas es que sacan palabras como al azar, que también tienen significado pues un poco raro, y me gusta leerlas, ¿no? Uh-huh. Una es, la de hoy es aboyami, que significa felicidad que llega después de una situación difícil. Aboyami, ajá, del Yoruba. Uy. Okay. Un idioma que se llama el Yoruba. Entonces, es verdad que se siente aboyami porque es como una satisfacción después de un reto, ¿no? Uh-huh. Una situación difícil, pues tienes que lidiarla y tienes que, pues es un reto. Cuando una vez que sales de esa situación, ciertas
siente cierta felicidad. Eso significa abuyami. Del español, esteta, persona que siente una fascinación total por el arte. Ay, esto no se me había ocurrido, nunca lo había escuchado. Como le dicen los gringos, art lover. Ajá, sí. En español, esteta. Shinyu, del japonés, amistad verdadera en la que puedes confiar plenamente. Ay, qué bonito. Porque bueno, hay amistades. Sí, sí. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, del japonés Shinyu, amistad verdadera. Del kurdo, dizi, las diferentes partes de nuestra personalidad que solo nosotros conocemos. Ay, suena buena. La parte oscura de cada quien. De Lacan, sankofa, aprender del pasado y utilizar esa sabiduría para avanzar en el presente. Mira. Trepwerter, del yiddish, la ingeniosa respuesta o réplica que se piensa una vez ha pasado la oportunidad. Ay, nos pasa a todos, lo repasas en tu mente. ¿Por qué no hubiera le dicho esto? Eso te quita el sueño. Exacto. Del yuanfen, del chino yuanfen, personas que parecen estar predestinadas a acompañarte en tu vida. Como que dice el alma gemela, sí, ¿no? Sí. O el chicle que se te pegó, ya no te puedes quitar. Exacto, y bueno, hoy vamos a hablar de cómo dar una ponencia exitosa. Exactamente. Entonces, yo tengo el tip previo a lo que tú vas a exponer, ¿no? Sí. Valga la redundancia. Sí, sí. Y bueno, yo desde que estaba en la universidad, yo me di cuenta, bueno, incluso desde el colegio, ¿no? Uh-huh. Cuando iba a dar una ponencia en público, en el que me iba a poner un poquito nerviosa, o en el que iba a exponer un tema que no dominaba, curiosamente, y hacía algo que sin saberlo hacen los pilotos o hacen los deportistas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es algo que, bueno, sirve mucho, que es imaginar en tu mente el recorrido que vas a hacer. ¿A qué voy con esto? Un piloto de coches cuando va a correr una pista, memoriza la pista y días antes la memoriza en su mente y recorre en su mente, improvisa todo lo que va a hacer, ¿no? Uh-huh. A ver, esta curva es muy pronunciada, entonces tengo que bajar la velocidad con tantos metros antes, ¿no? O en esta carrera particularmente está este piloto que normalmente va en segundo lugar, entonces quiero que vaya en primero, ¿no? Ajá. Luego voy a dejar que me rebase en tal... creo que está muy fuerte el sonido, se vició. Voy a dejar que me rebase para yo ir en segundo lugar y me vaya tapando el aire, ¿no? Entonces, eso hacen los pilotos en una carrera, van memorizando y memorizan en su mente el recorrido con los movimientos que van a hacer. Cuando yo voy a dar una ponencia, a mí me funciona mucho, días antes, repasar el contenido y repasar la forma de ese contenido. Es decir, cuál va a ser mi hipótesis, mi premisa y mis 3 mensajes clave. A quién le voy a presentar y en dónde y cuánto voy a tardar. Es decir, empiezo no solo a repasar el contenido días antes, sino que también me imagino el día. Si me voy a ir en Uber, si me voy a ir en coche propio, dónde me voy a estacionar, qué me voy a vestir, si me voy a ir ligera, si me voy a ir en tacones. Todas las cosas que te pueden pasar, que pueden cambiar tu estado de ánimo y pueden afectar tu desempeño. Así es. Exactamente. Claro. No sabes cómo, 1, me relaja, 2, el cerebro se programa solito para llegar y hacer las cosas de manera automática. Uh-huh. Sirve muchísimo. También cuando iba a dar un debate, por ejemplo, iba a participar en un debate en la universidad, yo me imaginaba pues dónde era la universidad, cuánto tiempo iba a tardar en decir mi ponencia, y hacía un recorrido en mi mente de todo lo que iba a pasar. Uh-huh. Leía la presentación o leía los puntos o los mensajes clave, que se recomienda que no sean más de 3 por premisa, ¿no? Y hacía que mi cerebro ese día ya tuviera memorizado todo lo que fuera a decir, lo que tuviera, o sea, que lo tuviera interiorizado. Claro. Y cuando uno tiene interiorizado, pues el fondo y la forma sale solito y llegas relajado, uh-huh, y llegas alineado y llegas pues la preparación como para un examen, ¿no? Así si es. no vas preparado no te sale bien. Y ese es el tip de la semana. Pues muy bien. Es decir, memorizar e imaginarte todo lo que va a pasar el día que vas a dar la presentación. Uh-huh. Desde cómo te vas a ir, cómo te vas a ir vestido, cómo va a ser el aula, que repases en tu mente todo lo que vas a decir, y ese mero día llegas como ya totalmente preparado. Claro.
Claro. Si llegas ese día, por el contrario, y no sabes si te vas a ir en Uber y qué te vas a poner y a quién le vas a decir y qué era lo que tenías que decir, llegas estresado, se nota y te van a salir malas cosas. Entonces, ese es el tip. Muy bien. Ese es el tip de la semana, porque hoy vamos a hablar sobre cómo dar una ponencia exitosa. Me encanta el tema, nos va a gustar, ¿eh? Traigo cosas, unos datos interesantes. Pues vámonos al primer corte. Vamos al primer corte y regresando vamos a tener una breve plática sobre qué es Threads. Esto que está en la boca de todo el mundo y no sabe, muchos no saben cuáles son las diferencias con Twitter, con Instagram. Vamos a platicar tantito en el segundo segmento. Perfecto. No te vayas. Aún hay más antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos de regreso y vamos a platicar, como les decía, sobre Threads, esta nueva red social. Es una red social claramente creada por Meta, los creadores de Facebook y de Instagram, y ha causado mucho revuelo porque coincidió el lanzamiento, y nos ha revuelto las ideas también. Nos ha revuelto, pero coincidió con la decisión que tomó Elon Musk sobre Twitter de que podías ver un número limitado de tweets, creo que son 500 o 600 si pagas una cuenta premium, y si no son menos, y lo que puedes tuitear en un día. Dice que esto va a ser temporal y en teoría, o bueno, la explicación que da es porque la inteligencia artificial, vamos a llamarle ChatGPT, por ejemplo, tú le dices, investígame, hazme un estudio sobre eso, un ensayo sobre este tema. Y entonces se empieza a meter por todo Internet, incluyendo Twitter, para buscar esta información. Y eso hace que la carga en Twitter del usuario se sature, y eso le cuesta a Twitter poder mantener los servidores caminando. Entonces dijo, vamos a limitarlo por un momento en lo que vemos cómo se soluciona. En teoría es pasajero, pero mucha gente se empezó a quejar muchísimo, y fue por eso que fue el auge de Threads en este fin de semana. Y yo creo que también Mark Zuckerberg lo hizo a propósito, porque fue el momentum perfecto. Sí. Es decir, Twitter o su fundador, Elon Musk, bueno, más que su fundador no lo es, el nuevo dueño, ¿no?, de Twitter, lanza políticas antipopulares, entonces es la coyuntura perfecta para lanzar Threads. Claro. Que según el comunicado que lanzó, me parece que el martes o miércoles, es una red social orientada a texto y conversación. Sí, mira, su bienvenida dice, muy bien, hola a todos. Tenemos las noticias hoy. Estamos lanzando Threads, un espacio público abierto y amigable para conversaciones. Toma las mejores partes de la experiencia de Instagram y crea una nueva aplicación centrada en ideas de texto y para compartir lo que piensas. O sea, es exactamente como lo y se me hace inteligente, dado que, si te fijas, cuando hay un personaje público polémico en Instagram, ya mucha gente comenta pues en los comentarios, ¿no? Exacto. Entonces se estaban volviendo como unos hilos interminables en comentarios. Entonces pues se me hace pues una red inteligente, dado la tendencia y el auge que han tenido las conversaciones en Instagram, ¿no? Con personajes públicos. Sí. Fíjate que un dato curioso es la segunda vez que se presenta esta plataforma, ya que en el 2019 Facebook la presentó y la activó, aunque un poco diferente, no como está ahorita. En el primer intento se querían separar las funciones de creación de contenido, separar fotos, videos, reels y enviar comentarios, no estaban como muy integrados. Y estaba pensada para vivir entre Messenger y Facebook, para crear un link, y no funcionó. Entonces ahora ya está hecha como de manera más independiente. Pero para que la entendamos mejor, les traje aquí como las 10 características más destacadas sobre Threads, ¿no? Primero, tiene una comunidad selectiva, porque te permite establecer comunicación solo con aquellos usuarios que han sido seleccionados como tus mejores amigos en Instagram, ¿no? Por si quieres tener una comunicación realmente pequeña, que no es lo que yo creo que sean las redes sociales pero mucha gente las prefiere usar así, ¿no? Estado automático.
La aplicación actualiza automáticamente tu estado con base en tu ubicación y movimiento. O sea que si vas en un coche, puede avisar que no vas a contestar inmediatamente porque estás en movimiento. Puedes estar conduciendo. Entonces, eso está bien, ¿no? Compartir rápidamente. La interfaz está diseñada para facilitar intercambio rápido de fotos y videos con tus mejores amigos o los más cercanos. Puedes capturar de manera ágil sin tener que pasar por múltiples pasos, que como en solo 2 pasos puedes compartir, ¿no? Eso también está muy bien. Puedes tener historias privadas con tus mejores amigos, a través de Threads, o sea, de solamente para tu grupo cercano, ¿no? Que eso también lo tenía Instagram, pero era más complicado usarlo, no era muy fácil. Estado de ausencia. Si estás ocupado, estás en un programa de radio, no puedes contestar de inmediato, te permite establecer un estado de ausencia personalizado para informar que no estás disponible en ese momento, que está muy bien, ¿no? Mensajes efímeros. Al igual que en otras aplicaciones, puedes poner mensajes que desaparezcan en cierto tiempo para que no se queden ahí, ¿no? Tiene un emoji de estado, te permite extender un emoji específico a tus mejores amigos. Este se muestra junto a tu nombre en la lista de chats para ayudarte a identificar rápidamente quién está activo o disponible. Puedes poner una carita de sueño, por si estás con flojera y no quieres contestar, ¿no? Puedes silenciar notificaciones. Si quieres tomar un descanso de notificaciones, puedes hacerlo para evitar interrupciones, pero vas a seguir recibiendo los mensajes. Si te fijas, tiene mucha similitud con las demás redes sociales de la plataforma de Meta, ¿no? Con WhatsApp también. Compartir información automática. La aplicación puede compartir automáticamente información como tu ubicación o a la velocidad a la que te desplazas con tus mejores amigos, siempre que así lo elijas. Y esto obedece lo sacó esta aplicación, esta función la sacó la aplicación WhatsApp hace años, cuando la gente tenía miedo de salir sola, una mujer en un Uber en la noche, tú pones compartir ubicación y la gente ve exactamente dónde estás, ¿no? Entonces obedece para hacerlo de esta forma. Y finalmente, configuración de privacidad. Te ofrece opciones de configuración que permiten controlar quién puede ver tu actividad y quién no, ¿no? Y compartir información contigo, quién te puede mandar y quién no. Esto también obedece para el acoso sexual electrónico. Si tú eres una persona pública, puedes escoger quién te puede mandar información y quién no. Y eso está muy bien, es así medio nuevo. Y la verdad es que ya lo probamos. Ya lo estamos probando, ya lo usamos. Estamos en eso, yo todavía estoy un poco confundido. Porque mira, bajé esto. Nunca dejarás de ser generación X. Nunca, jamás. Pero la otra vez leí que, y hasta lo publiqué, los de la generación X son los que nos sentíamos treintañeros cuando teníamos 20 y nos sentimos treintañeros cuando tenemos 50. Sí. O sea que sí. mira, vea, bien bajado. Sí. Mira, los threads y los tweets son dos conceptos relacionados pero distintos. Twitter es una plataforma de redes sociales que permite a los usuarios publicar y compartir mensajes cortos, conocidos como tweets, con limitación de 280 caracteres, ¿no? Los usuarios pueden seguir a otros usuarios y recibir actualizaciones de sus tweets en su línea de tiempo. Twitter se utiliza para compartir información, noticias y opiniones con un amplio público. En cambio, threads, en el contexto buscando el contexto de Twitter, un thread se refiere a una serie de tweets relacionados que se publican en secuencia. Por eso es threads, abre un hilo, ¿no? A diferencia de un tweet individual, un thread puede tener múltiples tweets que se enlazan entre sí para formar una conversación continua o para desarrollar un tema en particular. Los usuarios pueden crear un thread iniciando un tweet y luego responder a ese tweet con tweets adicionales y así sucesivamente. Me estoy haciendo bolas mientras lo digo. Los threads permiten a los usuarios contar historias más largas, compartir análisis más detallados o expresar pensamientos complejos en varios tweets, que es la gran diferencia con Twitter, ¿no? Está un poco rebuscado este resumen. Pero a ver, en resumen, Twitter es una plataforma de redes sociales que permite a los usuarios publicar mensajes cortos llamados tweets, mientras que los threads son secuencias de tweets relacionados que se publican en sucesión para contar una historia o desarrollar un tema más extenso. Los threads son una forma de aprovechar la limitación de caracteres de Twitter y permiten a los usuarios compartir contenido más largo y detallado en la plataforma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Threads, Mark Zuckerberg se aprovechó de la plataforma de Twitter para crear una plataforma que aplastara a Twitter y pudiera, usando el sistema de Twitter, sin tener que pertenezca a Twitter, crear una plataforma donde puedes tener conversaciones más largas y detalladas. Inteligente porque así lo hizo con Snapchat. Es decir, con los Snapchat, ¿te acuerdas? Hace 10 años era famosísimo, sobre todo en millennials, sí, centennials y demás. Y lo que hizo Instagram fue lanzar stories o historias. Exacto. En el que puedes pues grabarte en ese momento o grabar un acontecimiento y solamente dura 24 horas, ¿no? Que era lo que hacía Snapchat. Y si te fijas, poco a poco Snapchat ya no está tan sonado. Sí, hay gente que lo sigue usando,
pero como que ya desapareció. Ya Yo no creo que suena TikTok mucho. mató a Snapchat o opacó, ¿no? De una forma agresiva. Y stories de Instagram Sí, claro. lo mató también, ¿no? Leí también uno de Generación X que decía, por supuesto que veo TikToks, los veo ya pasados de moda en Instagram, como debe ser un cincuentón. Pero no tengo la aplicación de TikTok, yo no la tengo. Ya filtrado, ya, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero bueno, vamos a nuestro segundo corte para adentrarnos ya en el tema que nos atañe el día de hoy, este lunes 10 de julio. ¿Vamos? Vamos. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos de regreso. Joss, fíjate que cuando doy cursos para preparar a voceros, para hablar en público, siempre la gente es muy renuente a hablar en público. Tienes cierta resistencia. Y vamos a enfocarnos hoy en hablar ante un auditorio, ante un público presente, un público en vivo. Porque el vocero que habla ante un medio de comunicación, ese es otro tema que un día vamos también a ahondar en este programa. Pero cuando alguien se quiere preparar, siempre está ese nerviosismo, ¿no? Desde ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a decir? Si me equivoco, ¿cómo yo voy a llevar la presentación? ¿Qué debo poner en una presentación o qué no debo poner, ¿no? Y tú tienes mucha razón. Algo que no se prepara sale mal, totalmente. Y hasta, como dices tú, ¿qué te vas a poner? Porque si vas a hablar ante... Y eso también lo decimos, por ejemplo, en la comunicación en crisis. Cuando vas a anunciar una crisis tienes que ir vestido de cierta manera más sobria, más que muestre, como dicen los americanos, concern, que es preocupación, ¿no? Que te importa lo que estás diciendo, y si estás hablando de una tragedia, pues tienes que demostrar que te afecta, ¿no? Como persona. Entonces, en el día de hoy queremos hablar sobre esto, sobre las ponencias. Una ponencia, vamos a pensar que es como una plática en donde tienes una presentación, donde te apoyas en imágenes para contar una historia, bueno, no una historia, para abordar un tema que puede ser un tema amplio, en donde hay muchas variantes y muchas partes de ese tema. Pero lo más importante y lo primero que tienes que hacer cuando preparas esa presentación es definir el objetivo. ¿Para qué me voy a parar ante este público? Y utilizar una hora, por decir algo, una hora de su tiempo escuchándome. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero que se queden en su cabeza? ¿Por qué voy a dar esta plática, no? Es decir, el para qué. ¿Para qué? La razón por la cual vas a dar una ponencia. Exactamente. Porque si no tienes claro el para qué, te aconsejo que no te pares a dar ninguna plática. Porque incluso hasta te pierdes en el trayecto del hilo conductor o de la narrativa, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando tienes que definir qué mensajes vas a querer entregar durante la plática, ¿no? Que, como decimos siempre, no manejes más de 3. 3 es un número bueno, que un día hablaremos de estas reglas de 3, que es muy bueno. La segunda, que siempre insisto muchísimo en ello, conoce a tu audiencia. Si desconoces qué quiere tu audiencia, qué quiere escuchar, aunque lo tengas muy claro, como dijo Einstein, si no lo sabes explicar a un niño de 6 años, no lo sabes, no lo conoces, tienes que saberlo explicar de una manera que lo entienda cualquier persona, ¿no? Y saber qué espera de ti. Si espera aprender algo, o ser informado, o ser entretenido. Claro. O aprender algo nuevo, es decir, siempre que está muy ligado en el para qué, ¿no? Es decir, para qué vas a hablar con esa audiencia en particular, qué espera de ti y cumplirlo, ¿no? Es decir, porque cuántas veces nos arrancamos con un tema, nos vamos por las ramas y cuando termina, vas media hora, te das cuenta que no has dicho nada, o terminas esa hora de ponencia y no has dicho nada práctico. Exactamente. ¿No? Sí. Hay un meme muy interesante que también utilizo cuando damos estos cursos, en donde está un payaso haciendo malabares y en la audiencia solo hay un niño y está aplaudiendo, ¿no? Entonces también nunca sientas que tu audiencia es pequeña. No hay audiencias pequeñas, todas las audiencias son importantes. Y así sea 1 o sean 1000, hay que hacer el mejor esfuerzo cuando estás hablando con tu audiencia, ¿no? Una frase que me gusta mucho y que le copié a nuestra compañera y camarada Lidia Fresnedo, que ella daba estos cursos cuando hace mucho tiempo nos invitaron a darlos.
es que decía, el desconocer a tu audiencia es similar a comenzar una carta de amor escribiendo a quien corresponda. No sabes a quién estás hablando. Totalmente cierto. ¿No? Ni con qué tono hablar, ni con qué intención. Exactamente. Ni con qué volumen, nada, ¿no? Nada. Bueno, pues el tercer tip. Estructura tu presentación. Así como un cuento siempre te dicen tiene que haber una introducción, tienes que contar los problemas, llegar a un nudo o el nodo o un clímax, y luego tener el final, el desenlace. Es igual una presentación, tienes que llegar con los antecedentes, presentar el problema, que es como decir, ¿por qué estoy hablando de esto? La justificación. Y luego ¿por qué es dar importante? La solución, porque si no das la solución no terminas el curso, pues ¿para qué te sientes a platicar sobre un problema existente si no vas a decir cómo resolverlo? Así es, porque normalmente hay una necesidad, una problemática por la cual estás dando esa ponencia. Es para satisfacer esa necesidad de información, claro, o de solución, ¿no? Y siempre se recomienda que la conclusión que des sea sólida, ¿no? Que la gente se quede satisfecha. No significa que tú seas el poseedor de la verdad, pero significa que la conclusión que estás dando le quede clara a la audiencia. Y si tiene dudas es el momento de que te las hagan, ¿no? Pero que sea una respuesta sólida al final de la presentación, ¿no? El cuarto, utiliza apoyos visuales adecuados. Y siempre les decimos también nosotros a los voceros cuando se presenten a hablar, tengan gráficas, tengan muchos números, imágenes, diapositivas, que sean visualmente atractivos y claros y no sobrecargados de información. Y aquí es donde quiero hacer algo muy, muy, muy latente. Llegar a una presentación con público y tienes tu PowerPoint, que cada vez están diciendo que el PowerPoint ya es más obsoleto y sí va a llegar un momento en que ya no va a funcionar como lo conocemos, y llegas con una lámina llena de texto, el público deja de verte a ti y deja de escucharte a ti porque se pone a leer lo que tienes en la pantalla, y entonces es como se desfasa tu mensaje con lo que estás mostrando y lo que estás hablando, y eso es un problema. Uno, el PowerPoint no está diseñado para tener exceso de texto. Esas cajas de texto no se deben de usar. ¿Por qué? Porque el PowerPoint es una herramienta que no es autoexplicatoria. El PowerPoint es un apoyo para la plática que está dando una persona. Entonces, el llenar un PowerPoint de texto lo hace obsoleto y de hecho, en vez de ser una herramienta, te puede estropear la presentación. A mí siempre me ha dado un poco de conflicto el que estás pitchando un cliente, ¿no? Entonces le hacemos una propuesta, por eso a veces ya las hago en Word y no en PowerPoint, porque haces una gran presentación con tus credenciales y entonces la propuesta, objetivos de comunicación, tácticas, estrategias, actividades con medios, actividades, y te dicen, sí, ya tengo la presentación, perfecto, ¿me la puedes mandar? No te la puedo mandar, porque una presentación es para presentarla, no es autoexplicatoria, ¿no? Entonces es un conflicto que tenemos, y yo entiendo que mucha gente está muy ocupada y dice, mándamela, la voy revisando para ver si me va a interesar o no tu plática, no quiero perder el tiempo. La verdad es que está bien, pero una presentación no debe ser autoexplicatoria, no debes poner la cantidad de texto, es una guía, no debe tener la cantidad de texto para que leyéndola entiendas, no, te la tiene que presentar una persona, ¿no? Pero bueno, eso es lo que siempre he discutido sobre el exceso de información en un PowerPoint, se ve mal. No está hecho para eso. Quieres hacer una gran presentación con mucha información, haz un Word. Sí, la verdad es que se entiende muy bien, se lee y ya, ¿no? Pero bueno, 5. Domina el tema. Y ahí viene tu consejo. Prepárate un día antes, lee lo que tengas que leer. Y días averigua, antes. Sí. Ahora, si vas a dar una presentación a un público de 1,000 personas, me imagino que es porque sabes bien de tu tema, no porque te vas a aventar con el borras sin saber. No es como si yo empezara. Mañana voy a dar una plática sobre lácteos y búlgaros. Sí. Tuvimos 2 episodios anteriores en el que hablamos un poco de eso. Uno es el cómo improvisar de manera más efectiva y cómo comunicar de manera más efectiva. Y este sería el tercer programa donde recomendamos que siempre tienes que prepararte y dominar el tema. Claro. Aunque se crea que se está improvisando, se improvisa sobre un tema que conoces. Nunca vamos a dejar de decir que hay que prepararse. Eso, en todos los programas lo vamos a repetir porque es la base de una buena comunicación. Y como dices, no hay audiencia pequeña, ¿no? No hay audiencia pequeña. No sabes quién está entre el público. Claro. Y qué es lo que va a suceder después. Exacto. Sí, exacto.
Bueno, 6. Practica y cronometra tu presentación. Porque luego uno piensa que puede dar esta presentación en 1 hora y si te quedas corto es tan malo como que no termines. Y en estos tiempos post pandemia todos nos acostumbramos a ser exactos con el tiempo. ¿Por qué? Porque teníamos 8 juntas por Zoom al día. Entonces era de cronometradas exactamente y la siguiente junta empieza a las 10:00. O sea que a las 9:58 tengo que estar dando las gracias. ¿Alguna pregunta rápida? Tengo 1 minuto más. Hasta luego. Y era hasta decir, necesito 1 minuto para ir por agua y rápido al baño y regresar y volver a sentarme otra hora, ¿no? Entonces esa exactitud con el tiempo nos hizo entender lo valioso que es nuestro tiempo para los demás y el tiempo de los demás para nosotros. Entonces si vas a tener 1 hora para dar una plática, dala antes, con tus empleados, con tu esposo o esposa, con quien sea, para que pues, o en un espejo, es que grábate. Hay que cronometrarlo siempre. Uno cree que el tiempo que tenemos está calculado y muchas veces no. Y quedarte corto también es normal. De repente vas a la media hora y ya ves que te faltan 2 láminas y dices, ¿cómo relleno? ¿No? Y la verdad es que es bastante malo. A tú y a mí no nos pasa porque hablamos hasta por los codos, pero la verdad es que pues puede pasar, ¿no? 7, y esto me gusta mucho y lo tratamos de hacer siempre. No se puede, por ejemplo, en este espacio, pero crear interacción. La interacción hace que la gente se interese mucho más sobre tu tema, participe y tú vas a aprender de ellos. Es como dar clases. Cuando das clases a los chavos, aprendes muchísimo de ellos. ¿Por qué? Por la interacción, ¿no? Por las preguntas que te hacen. Entonces, si solicitas la participación de tu audiencia durante tu ponencia, te va a funcionar muy bien y puedes hacer preguntas al aire. ¿Quién de ustedes ha hecho esto? ¿No? ¿Quién conoce esto? Y sacas una imagen, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hablo de los medios de comunicación antiguos saco un fax. ¿Quién conoce esto? Te sorprenderás, pero los chavos no lo conocen, no dicen, pues parece un teléfono, ¿no? Pues grandote. O una impresora, no es un fax. Y esa participación hace que la gente también se despierte, porque luego a lo mejor alguien está aburridón o medio dormidón porque viene de San Lunes, como a veces nos pasa a ti a mí en este espacio, pero despiertas a la gente, la metes en tu plática y participa, y eso ayuda muchísimo a que tengas una buena ponencia. Y hay distintas formas de hacer partícipe al público. Por ejemplo, hace unos fines de semana asistí a una serie de cuentos, ¿no? Hechas por cuentacuentos, porque existe como esa figura. Los cuentacuentos, sí. Los cuentacuentos. Sí. Y me di cuenta, por ejemplo, que la repetición de una canción o de una tonada. Entonces, el cuentacuentos que vimos dio varios cuentos dentro de un cuento, ¿no? De media hora. Y captó nuestra atención la media hora. Y una táctica era, por ejemplo, emitía una tonada, una canción o un pedacito de una canción cuando iba a pasar algo. Y entonces cada vez que hacía ciertas o determinados signos o muecas, el público ya sabía que venía la canción o que venía esa tonada. Okay. Entonces, cuando elevaba las manos, ¿no? Entonces el público ya solito cantaba. Pues, ¿no? Sí. Entonces, hay distintos recursos para hacer que el público participe. Ese es uno, ¿no? Que a través de la repetición de una canción tonada, haces que la gente repita esa tonada. Sí. Otra es la de las preguntas. Otra es el hacer, por ejemplo, que continúe el cuento o la narración, ¿no? Es decir, anticipar y decir, ustedes van a decir al final, ¿no? Ajá. Con el fin, porque claro, es algo que si ustedes hacen el esfuerzo, o a través de este ejercicio de elaboración de soluciones, ustedes van a dar la solución o el final de la presentación, y los haces incluso pasar al público o al estrado o al escenario, y ellos dan una parte de la presentación. Esa es otra forma, ¿no? Que vengan del lado del escenario, y también eso hace que haya emociones, ¿no? Claro. Emocionalmente lo que haces es también pues que haya risas, haya ¿no? Sí. O sea, se creen determinados momentos de humor, dado que una persona que está en el público no espera que va a participar, ¿no? Y el humor se agradece hasta cuando estás dando una plática densa de medicina. De repente un chascarrillo por ahí hace que la gente respire, y sabes que estás sentado escuchando y de repente te hacen reír, y cuando te ríes, respiras, y entonces meter oxígeno a tu cabeza te despierta y te hace seguir poniendo atención. Se tiene Así es. Otros recursos que ya hemos dicho en episodios anteriores es el cambio de velocidad de la voz. Claro. ¿No?
Si te estás hablando con un tono pues muy neutral, ¿no? Pues la gente empieza como a dormirse, o si empiezas a apagarte o empieza... ¡Pum! Desaparece la comunicación. Sí. Pero si tú de pronto empiezas a exclamar, y empiezas a emocionarte y empiezas a transmitir emociones, entonces hasta la gente hasta despierta un poco, ¿no? Sí. Hay trucos, hasta cuando he dado pláticas más de 30 personas, pido que me pongan el aire acondicionado frío. Porque si está calientito, la gente se empieza a hacer como así como rico, como bolita, y empieza a dormir. Pero si está friezón, la gente está más atenta. Por eso en Las Vegas te ponen oxígeno también, para que estés más... y juegues más tiempo. Pero bueno, eso es más difícil de conseguir. Pero bueno, siguiente. Utiliza ejemplos y casos reales. Y esto siempre lo decimos cuando hablamos de narrativa, que es de las partes más importantes de una presentación, ¿no? Crear una narrativa, tener una secuencia, pero que sean cosas creíbles, reales, ¿no? Como siempre decimos, si vas a hablar de un padecimiento, tienes que ponerlo en seres humanos, no lo puedes poner en un extraterrestre o un ente que no exista, ¿no? Y eso a veces nos cuesta trabajo porque no siempre podemos relacionar. Cuando tenemos un tema muy etéreo o muy, ahora como inteligencia artificial, que no lo puedes aterrizar con personas de carne y hueso. Y la verdad es que siempre se puede, siempre puedes aterrizarlo, siempre puedes buscar la forma en la que lo puedes lograr, y esto va a hacer que tu conexión con la historia y lo que estás vendiendo, y no es que sea vendido, sino la idea que vendes, sea más entendible por la gente que te está escuchando, y hacen tu mensaje más comprensible, ¿no? 9. Cuida tu lenguaje corporal, y ese también es para otro programa también, porque es tan amplio este lenguaje, todo lo que comunicas, no solamente con la voz, sino con el tono con el que estás hablando, con la forma en la que estás vestido, cómo estás sentado, los colores con los que vienes, y cuando estás en un auditorio, cómo estás parado, cómo te diriges al público, cómo ves a la gente, porque no puedes hablar hacia un punto, ¿no? Así no ver a nadie. No te van a creer. En el episodio sobre tips de teatro para hablar en público, hablamos de cómo si vas de un lugar a otro en el escenario, ¿no? Bueno, estaba aquí Susana Sánchez, pero bueno, eso es un tip de teatro, ¿no? Es decir, si tú vas moviéndote en el escenario, te paras primero en un extremo, luego para puntualizar algo o para ponerle drama al discurso, te vas al otro extremo del escenario. O te puedes bajar incluso del escenario, caminar hasta el final del auditorio, y regresar, pasearte entre el público, ¿no? Esos son técnicas de teatro, ¿no? Que se usan también para hablar en público. Claro. Y la modulación de la voz, que como acabas de decir, a veces la levantas para que la gente te escuche, pues que tienes que estar emocionado. Si vas a decir algo de emoción y no te emocionas al decirlo, no te lo van a comprar. Sonreír y estar erguido forma parte de la comunicación no verbal. Claro. Cuando damos, por ejemplo, también un entrenamiento de medios para voceros, ¿no? Y lo dan por teléfono desde su oficina o casa, siempre decimos que se mantenga erguido en una silla. Párate. Porque se escucha cuando la gente está acostada. Se escucha porque incluso el volumen y la fuerza de la voz, ¿no? Cambian. Si estás sonriendo, se escucha aunque no te estén viendo. La sonrisa se escucha, claro. ¿No? Sí. Fíjate que los que hacen doblaje nunca están sentados, siempre están parados, con sus micrófonos, con tus papeles leyendo, pero siempre están parados. Parado se escucha mejor la voz porque tus pulmones como que les cabe más aire. No sé, hay varias explicaciones médicas de por qué, o fisiológicas. Habrá que preguntarle también a Julio, porque él hace, pues ¿no? Mira, que es colaborador de este programa también, porque también hace doblaje, el por qué se mantiene parado. Pero yo intuyo, ¿no? Dado todo lo anterior que estamos diciendo, que es también para mantenerte como activo, más despierto, pero también pues alerta, ¿no? Alerta a lo que estás viendo, porque reaccionas mejor. Un buen speaker más rápido. No te va a dar una plática sentado. No. A menos de que sean varios y que estén como una mesa de discusión y están sentados, pero un buen speaker te da una plática parada. Y también por el movimiento. Bueno, hay algunos formatos en que sí son entrevistas de 2 personas sentadas, pero cuando es una persona, ¿no? La verdad es que es mucho mejor que sea parado, porque permite que hagas estos movimientos. Totalmente. ¿No? Que te vayas de arriba a abajo, caminas de un extremo a otro y demás. Y eso da movimiento también visual y hace que el espectador pues no se canse de ver un punto fijo. No, claro, por supuesto. 10.
conecta emocionalmente. Y esto tiene que ver mucho con las historias y la narrativa que estamos creando, ¿no? Y también como que también tiene que ver con el episodio de storytelling. Exactamente. Exacto, porque si no cuentas algo que sea algo que con la gente se pueda relacionar y pueda ponerse en esos zapatos, no te va a entender bien tu mensaje ni va a comprarte la idea que estás vendiendo. La forma más efectiva de comunicar una idea es a través de emociones. Por 100%, o sea, no creo que haya otra. Es que es la forma. Los anuncios de televisión te crean emociones, los mejores anuncios te crean emoción. La publicidad es 100% emocional y las relaciones públicas se va más hacia datos, ¿no? Exacto. Otro consejo. Pero la presencial en una ponencia, pues el recurso muy efectivo pues es la emoción. Por supuesto. No, y si estás hablando de algo tan emotivo, pues a lo mejor hay gente que sí se le empieza a quebrar la voz, y eso habla también de la franqueza con la que está hablando el speaker o el presentador, ¿no? Y eso siempre tiene mucho valor. Y siempre esa franqueza hace que el espectador o la audiencia o el público o el alumno se sienta más receptivo a recibir la información. Claro, ¿no? Porque el speaker, el vocero o el profesor se pone en una condición de igualdad con su público, ¿no? Es decir, yo tengo una información, te la voy a transmitir, pero somos aquí dos personas iguales que vamos a sí. ¿cómo se dice? Intercambiar información en igualdad de circunstancias. Y eso viene pegado al siguiente, que es: sé claro y conciso. Evita el uso de jergas o tecnicismos innecesarios. Pero si tú eres un médico que va a hablar con puros médicos, vas a hablar con jerga y con tecnicismos médicos, porque estás al mismo nivel de todos los que te están escuchando. Pero si eres un profesor y estás hablando con chavos de la universidad, no uses términos muy complicados porque vas a hacer bolas a la audiencia, ¿no? Y como cuando preparamos voceros, siempre les decimos: hablen con un lenguaje muy coloquial, ¿no? Y regresamos a la gran frase de Einstein: si no lo sabes explicar a un niño de 6 años es que no lo sabes, ¿no? Entonces evitar no ser claro y conciso, ¿no? Y finalmente cerrar con impacto, ¿no? Cierra tu ponencia de una manera contundente, resalta los puntos clave que diste, recapitula los mensajes principales que entregaste, proporciona una conclusión que inspire a la audiencia a tomar acción, el famoso call to action, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Después de esta hora que me escucharon, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Por ejemplo, vamos a pensar una plática de cambio climático. Pues tiene una plática de cambio climático, tiene forzosamente que terminar con una sugerencia, una acción que tiene que tomar la gente. Porque si no, ¿para qué se gastó esa hora, no? Y es un poco también que da respuesta o cierras el círculo del para qué. Exacto. ¿No? Es decir, ¿qué hago yo con esta información? Voy a fortalecer el proceso en el cual trabajo, voy a fortalecer mis hábitos laborales o personales, el para qué. Y entonces así cierras el círculo y le das un mayor significado a la ponencia. De acuerdo. Pues mira, esos son los tips que traemos el día de hoy para ponencias exitosas. Pero antes de irnos, quisiera comentar algo que pasó este fin de semana y que tiene una trascendencia en la comunicación mundial. Este fin de semana en Suiza se dio la primera conferencia de prensa con robots, con inteligencia artificial. Estaban sus creadores con ellos, pero no hablaron los creadores. Todas las preguntas que los periodistas hicieron fueron contestadas por los robots humanoides. Fue muy interesante. No la busqué por muchas partes, no está completa, pero el tema que trataban es inteligencia artificial. Y entre las preguntas más polémicas es que hizo una periodista fue: ¿ustedes están programados para conquistar al mundo? O sea, ¿ustedes un día van a dominar a la Tierra? Y la respuesta era: nosotros fuimos programados, fuimos creados para asistir al humano. Nunca se nos ocurriría. Pero fíjate que fue lo que me causó un poco de conflicto, porque esta robot, porque era como femenina, utilizó muchísimas veces: yo soy muy feliz siendo un robot, sentimientos. Claro, pero bueno, es una forma de hablar. Es una adaptación, claro, o es una adaptación de los rasgos humanos en un robot, porque evidentemente para que haya rasgos humanos tiene que haber sentimientos. Claro. Pero eso no quiere decir que los tenga, porque no tiene alma ni libre albedrío. No, nada. Está programada, ¿no? Pero fue un suceso bastante importante, estuvo en los medios. La verdad es que a mí sí me
Impactó. Porque dije, ¿cuánto me queda de trabajo? O para tus fiestas, ¿no? Que tú eres que Sí. vas a muchas o que vas a muchos actos sociales, puedes poner como Imagínate. robotitos tuyos, ¿no? Con una y entonces ¿Sabes que no puedo ir, pero te mando a mi robot? Te va a contar unos chistes buenos. Y llega una bandeja con mi cabeza. y lo programas cada fin de semana. Exacto. Con los chistes de nuevo. Dependiendo de la audiencia. Mira. Exacto. O en tus partidos de pádel también te puedes ir replicando. Exacto. Y le pones el outfit del día. Y va a jugar perfecto. En fin, pues bueno, esto fue Antídoto. Véanos en todos los lunes a las 10 a.m. si quieren ver cómo se graba este podcast en vivo. Véanos en la página de Facebook, en Facebook Live de Promo Estéreo, o escúchenos a posteriori en Spreaker, Spotify y nada más. Véanos Apple. también en Instagram. ¿En Apple? Véanos también en Instagram, @Podcast Antídoto, para que vean los temas que llevamos. Y síguenos también en Instagram con Ideas ICM, donde también tenemos una información interesante sobre lo mismo que vamos diciendo. Recuerden que este podcast es realizado por la agencia Ideas ICM. Síganos también en www.ideasicm.mx. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Como diría Jos. Raúl Velasco, aún hay más. Y nos vemos el próximo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.